Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy cordial de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho. Vamos a hacer hoy otra entrega de un tema de historia, la historia que a todos nos interesa, a todos nos debe llamar la atención nuestra historia. La historia no es solamente para los próceres, para los historiadores, los filósofos, no. Todos debemos conocer nuestra historia, de nuestra historia. Como me lo dice el profesor a quien vamos a entrevistar, él dice, debe vincular a la gente del común. Vamos a hablar hoy en esta serie de programas sobre historia propiciados por la Asociación Colombiana de Historiadores Capítulo de Antioquia y que me ha apoyado mucho Marcela Cadavid, comunicadora social de la universidad. Vamos a hablar hoy de Parques que revelan ciudad. Parques que revelan ciudad es un proyecto muy interesante en el cual se muestra la historia de Bucaramanga contada a través de los parques. Nosotros sabemos que aquí también los parques en nuestro departamento son muy interesantes. Encontramos un ambiente muy favorable de cordialidad, de tomarnos un café, de tomarnos una cerveza. Conocemos más de cerca al campesino y se refleja lo que son nuestros campesinos, nuestros municipios, nuestra ruralidad. Hoy vamos a hablar de los parques de Bucaramanga y como les decía es un proyecto que es del profesor y del historiador Sergio Andrés Acosta Lozano. Con él voy a hablar ustedes también, amables oyentes, y con el productor el audiovisual Juan Camilo Rodríguez, él también es maestro en artes audiovisuales. Muy buenas tardes, profesor Sergio Andrés Acosta, ¿cómo está usted? Hola, estimada María Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Marcela, buenas tardes. A toda la mesa, buenas tardes. Y a quienes nos escuchan, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Marcela, buena tarde. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes al público. Bueno, Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa del Dicho al Hecho. María Eugenia, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los oyentes y a todo el personal que está acá. Bueno, bienvenidos amables oyentes. Recuerden que está el 604-354-8430, que es la línea participativa de Radio Bolivariana. 604-354-8430. Sabemos que a muchos de ustedes, nuestros oyentes, les gusta la historia y hoy vamos a hablar de Bucaramanga. En esta serie, repito, de entregas sobre la historia, hemos hablado de la costa, hemos hablado de la historia del café, hemos hablado de Antioquia, hoy le toca a Bucaramanga. Profesor Sergio Andrés Acosta, el proyecto, a ver, ¿por qué usted que me hacía ahorita un recuento de su trayectoria como historiador y como profesor, por qué la historia en usted? Cuénteme. Bueno, pues yo siento que es una cosa que uno va como un interés que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Como desde la niñez, un apasionamiento por querer conocer quizá un poco más sobre ese pasado, que no solamente es un pasado, sino que, como todos lo sabemos, pues la historia constantemente está jugando en nuestro presente y tiene que ver mucho también con el futuro. Entonces, la comprensión ya después de unos años de esa historia como una alternativa para comprender e interpretar el presente, pues me fue ligando un poco más a querer conocer un poco más sobre su método de investigación, sobre lo que producen realmente los historiadores, ¿no? Porque es un campo de acción que de pronto por ahí, en el grueso, por no tener quizá una gran expectativa laboral o por no ser una carrera con grandes posibilidades en el mercado laboral, pues de pronto la gente se pregunta, ¿no? Que entonces la historia para qué, pero definitivamente pues la historia es como nuestra memoria colectiva, ¿no? Que no solamente sirve en cuanto a conocer el pasado, sino en interpretar el presente y mirar también hacia futuro. Uh-huh. ¿Por qué interpretar el presente? Se preguntarán algunas personas que están en nuestra sintonía. Yo me anticipo y le pregunto a usted. Bueno, porque digamos que el presente, si bien es efímero, pues sí encontramos como muchas de nuestras realidades en nuestro diario vivir, pues tienen que ver mucho con temas que de pronto podemos encontrar
su raíz mucho tiempo atrás, ¿no? Existen historiadores que plantean que hay problemas de larga duración, mediana duración y corta duración. Entonces, a veces uno mira hacia atrás y, no sé, para meternos con un tema nacional, por ejemplo, el tema del conflicto armado, lo tenemos que ver desde una perspectiva histórica para comprender por qué hoy, digamos, en Colombia se generan todos esos procesos migratorios, por qué esa ida de los campesinos hacia la ciudad. Pues entonces uno tiene que mirar la historia para tratar de comprender cómo se han dado históricamente este tipo de procesos y vinculados a qué fenómenos sociales. Es decir, hay muchos episodios del presente que no se pueden comprender si no lo vemos desde esa perspectiva histórica, si no lo vemos con, digamos, con 20, 30, 40, 50 años atrás. Muy interesante, sí, la historia, no podemos olvidarnos de la importancia de la historia, que como lo dice el profesor Sergio Andrés Acosta Lozano, quien es nuestro entrevistado hoy con Juan Camilo Rodríguez, no debemos olvidar nuestra historia. No podemos comprender el presente si no sabemos qué procesos ha habido atrás en las historias. Y nos pone un ejemplo muy interesante, el conflicto armado en nuestro país, y yo diría que en otros países también se pasa igual. Profesor, ¿cómo nació este proyecto? Amables oyentes, les decía que nuestro tema de hoy es el proyecto Parques que Revelan Ciudad. Este proyecto, ¿por qué los parques? Desde su profesión, desde su interés como santanderiano, ¿por qué este proyecto? Bueno, este proyecto que vincula además a dos mujeres maravillosas que no se encuentran con nosotros hoy por unos compromisos anteriores que tenían con anterioridad, pues vincula digamos, el interés de un grupo, un equipo que además de querer como llevar a cabo procesos desde su profesión, desde las artes audiovisuales, desde la fotografía, desde la historia, pues tiene también un interés como por preservar el patrimonio cultural. Entonces Bucaramanga el próximo año va a cumplir 400 años, el próximo año se celebran 400 años de la historia de Bucaramanga, que además es bien interesante porque Bucaramanga nunca fue fundada, entonces nosotros, digamos, desde la historia también vamos como tratando de llevar esos mensajes, ¿no? Como derribar esos mitos de que, bueno, no existió una fundación como tal porque pues Bucaramanga era un pueblo de indios y los pueblos de indios no se fundaban. Y desde ahí pues empieza uno a hacer como difusión, buscando que la gente se apropie de su patrimonio. Entonces, este año surgieron unas convocatorias del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, en la cual pues habían múltiples modalidades y una de ellas era beca para la difusión del patrimonio arquitectónico de Bucaramanga. Entonces, que pues yo he trabajado un poco el tema del patrimonio arquitectónico de la ciudad en diferentes momentos de mi carrera y ha sido como una de las líneas. Entonces propuse a Juan Camilo, a Natalia Ortiz Mantilla y a Lía Fernanda Prada la posibilidad de que creáramos un grupo transdisciplinar que ayudara a identificar un poco lo que era el patrimonio arquitectónico de Bucaramanga. Y de allí, pues, me pareció que era muy representativo, no solamente de la historia, sino desde lo visual y desde lo sonoro, captar los parques desde todas esas perspectivas. Y no solamente captarlos desde el presente, sino mirarlos como los individuos que han habitado Bucaramanga, la sociedad los ha transformado. Y no solamente los ha transformado de cambiarle el ladrillo de color, sino también desde sus formas de ocupar el espacio, ¿no? Por ejemplo, los parques cuando inician en Bucaramanga tenían una cantidad de árboles muy fuerte, era muy verde el parque. Hoy día pues nos encontramos prácticamente que unas plazas donde ya casi que es prácticamente imposible sentarse 1 hora, 2 horas porque el sol te come. También tenemos unos parques que fueron los elementos más representativos para celebrar el centenario de la independencia en 1910 y hoy las mismas dinámicas sociales hacen que, por ejemplo, esos parques ya no se puedan visitar porque alrededor de ellos hay todo un entramado de dificultades sociales vinculadas a la drogadicción, a un montón de cosas. Entonces, era como tratar de entender eso, ¿no? Cómo a partir de los parques podemos narrar la historia de la ciudad y cómo dentro de esos parques están plasmadas las ideas de la sociedad bumanguesa en diferentes momentos de la historia. Está sin audio. Nos da, profesor, usted muy interesante esa introducción que hace al proyecto, por qué nació, cómo nació, de muchos aspectos interesantes, por ejemplo, lo del patrimonio arquitectónico.
¿Qué se destaca en este patrimonio arquitectónico de Bucaramanga, profesora Costa? Bueno, pues ese es uno de mis dilemas, ¿no? Porque, por ejemplo, nos encontramos con que buena parte del patrimonio de Bucaramanga solamente está ligado a lo monumental, y es una deuda que estoy tratando como de plantear en un texto en un artículo que estoy produciendo en este momento, y es que Bucaramanga va a cumplir 400 años, pero todavía buena parte de su patrimonio arquitectónico está ligado netamente o a la casa del extranjero o a la casa X, o a la casa Y, la casa que habitó Bolívar, es decir, como un patrimonio todavía muy ligado a esos procesos de independencia que tienen totalmente desvinculado a la gente del común. Por ejemplo, yo siempre he propuesto, recuerdo que en un evento de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, ASIUR, llevaba una ponencia de que, por ejemplo, el barrio Modelo, que fue un barrio creado para obreros en los años 40 del siglo pasado, y que todavía quedan unas casas allí, pues deberían esas casas ser declaradas patrimonio, porque digamos que la ciudad, si bien tiene esos héroes y también tiene como esas figuras representativas, pues también la ciudad está llena del trabajador, del obrero, de la gente del común, y no podemos entender una ciudad que todo su patrimonio arquitectónico está ligado como a una élite nada más, y después pues se nos está perdiendo todo ese patrimonio arquitectónico de lo popular, del obrero, que también pues ayudan a comprender cómo se va desarrollando una ciudad a lo largo de su historia. Bueno, y eso es lo que se busca con el proyecto, que no esté ligado solamente a determinadas clases sociales o a una élite, sino que sea la gente del común, como usted lo dice. El profesor e historiador Sergio Acosta Lozano nos está hablando de ese proyecto, de él, cómo nació el proyecto de Parques que Revelan Ciudad y que se hace con ocasión de los 400 años que cumplirá en el 2022 Bucaramanga, 400 años que cumplirá. Bueno, profesor, usted mencionaba lo visual y lo sonoro, captarlo desde esa perspectiva. Yo le pregunto entonces a Juan Camilo, ¿cómo ha empezado, cómo se capta desde la perspectiva, desde lo sonoro y desde lo visual? Bueno, dentro del proyecto, digamos que el componente visual, como mencionó Sergio, lo trabajó la compañera Natalia Ortiz. Ella es una fotógrafa que, pues, digamos que dentro de la investigación se recopiló material de archivo, el cual se reveló sobre hojas de árboles propios de los parques. Esto es bajo una técnica de revelado en clorofila que Natalia lleva trabajando pues ya bastante tiempo. Entonces, digamos que el aporte visual o digamos ese plus del proyecto era como mostrar una fotografía que si bien es digamos que algo material que inmortaliza a lo largo de los tiempos, pero esta vez como en un nuevo formato, que pues como les comento fue el revelado en clorofila. Entonces, desde la parte visual eso fue lo que quisimos hacer, como intentar darle una proximidad más cercana entre lo que es la historia y lo que va a ver el espectador a través de una nueva experiencia. Y ya desde la parte sonora, pues cada una de las obras de la exposición estuvo acompañada por un paisaje sonoro, el cual digamos que bajo una técnica que se llama como el sonido estereofónico, lo que queríamos era que la persona estando frente a la obra pudiera sentirse como si estuviera habitando el espacio del parque. Entonces es una experiencia que digamos, para poder tener un disfrute completo, sugerimos escucharlos con audífonos. Y era muy chévere porque las personas nos decían, uy, yo siento como un carro pasa por mi oído izquierdo y sale por el derecho. Entonces era como mostrarle también dentro del audiovisual y lo que hablábamos, un poco darle esa otra mirada o esa otra experiencia al espectador para que se siga interesando en estos temas como lo son pues la historia. Entonces también este registro sonoro nos permite muchas veces, como decía Sergio, la historia tiende a estar ligada hacia la élite, pero aquí tenemos espacios donde suenan rancheras, y porque hay un señor que se sentó en el parque a escuchar rancheras, así como llega un grupo de jóvenes que se están manifestando en un sitio central que a lo largo de la historia ha sido
como digamos que el epicentro pues de las protestas sociales. Entonces también mostrar cómo las dinámicas de estos espacios, que si bien digamos que el patrimonio arquitectónico existe es en función de la relación que nosotros como habitantes de las ciudades creamos con estos espacios. Entonces un poco del registro iba mostrando también eso, como de cómo es esa forma, digamos, envolvente de dejar también un registro a lo largo del tiempo de la forma en que habitamos nuestros parques. Sí, bueno, Juan Camilo, muchas gracias, muy interesante, y amables oyentes, lo que nos decía Juan Camilo nos permite ver cómo la parte audiovisual está teniéndose muy en cuenta en este proyecto de Parques que Revelan Ciudad. No es solamente nos van a mostrar las fotos de los parques, quiénes están en los parques, los árboles, sino que nos van a permitir mediante el audio y mediante la imagen, pues conocer y proyectar mucho más allá lo que se mueve en los parques. Muy interesante. Profesor Sergio, yo le pregunto a usted, a ver, ¿cómo se planteó? Usted ya nos dijo el objetivo, pero ¿cómo se planteó este proyecto de Parques que Revelan Ciudad? Bueno, pues lo que quisimos ver también fue, y para darles nombres a los parques, pues fue irnos a los parques más tradicionales de la ciudad. Entonces, entre ellos está el Parque Custodio García Rovira, que fue un prócer de la independencia nacido en Bucaramanga, el Parque de los Niños, el Parque Antonia Santos, que también fue una heroína de la independencia fusilada en 1819, está el Parque Santander en honor a Francisco de Paula Santander y el Parque Bolívar en honor a Simón Bolívar. Entonces, todos esos parques se concentran particularmente en el centro de la ciudad, ¿no? Pero todos, pues digamos, no fueron construidos al mismo tiempo, sino que se fueron construyendo como una media, como cada 5 años más o menos la diferencia entre el uno y el otro, y eso pues se van construyendo no solamente porque sí, sino porque también la ciudad va creciendo. Entonces la ciudad se va expandiendo y se empiezan a generar estos nuevos, por decirlo de alguna manera, estos nuevos escenarios de espacio público que no existían antes. Entonces allí nos encontramos con esa situación y pues lo que quisimos hacer fue como trabajar sobre un conjunto de espacio público. No era como trabajar el parque individual, sino cómo estos 5 parques nos llevaban a la comprensión de Bucaramanga. Y allí pues ya vuelvo y digo, digamos que desde lo histórico netamente tradicional, pues debió haber sido netamente un texto, pero queríamos llegar a más gente. O sea, si uno encuentra un problema con el patrimonio y es que se difunde todavía como de unas formas muy, muy tradicionales. Y lo que quisimos fue difundirlo de una manera muy diferente. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿quieres escuchar cómo suena el parque tal? Entonces ya de una vez dice, uy, ¿cómo así? Sí, porque uno dice de pronto cómo se ve, pero ¿cómo suena? ¿Cómo suena el parque tal? ¿Y cómo suena, Juan Camilo, por ejemplo, uno de los parques que menciona el profesor Sergio? ¿Cómo suena uno de los parques? Por ejemplo, podemos hablar cómo suena el de los niños. El Parque de los Niños, pues digamos que también a lo largo de la historia surgió como por primera vez el pensando en vamos a darle un espacio para que se recreen los muchachos y todo eso. Entonces, desde ya la realización, el Parque de los Niños suena a partidos de baloncesto, partidos de microfútbol, pelotas de tenis rebotando, pero también suena al señor que está vendiendo la campanita de los helados de cremelado. También suena a las aves que habitan el parque, pues afortunadamente es uno de los que más conserva, digamos, como una capa vegetal bastante frondosa. Entonces uno diría, bueno, es un parque bonito, pero también tiene como su lado un poco que cansa sonoramente, y es que está al lado de una clínica, entonces constantemente suenan ambulancias. Y lo particular también de estos registros es que las dinámicas de los parques pueden variar todos los días. Entonces este registro que yo te digo fue lo que yo escuché el día que grabé, y digamos que en un horario en específico, pero si nos pusiésemos a pensar en cómo suenan los parques de noche, ya las actividades son distintas. Entonces hay también, digamos que una vaina muy interesante, y es que el registro no es único, o sea, es un registro que puede variar dependiendo de la hora, dependiendo del lugar, entonces incluso el clima. Entonces es muy interesante también porque suena muchas cosas, pero esas cosas pueden ir variando a lo largo del tiempo.
Suenan muchas cosas. Bueno, ahorita nos cuenta Juan Camilo cómo está la gente escuchando, cómo suenan los parques. Ahorita usted nos cuenta. Estoy conversando con el profesor e historiador Sergio Andrés Acosta Lozano y con Juan Camilo Rodríguez. Ellos son del capítulo Santander de la Asociación Colombiana de Historiadores y hoy estamos hablando de Bucaramanga, de los parques, de un proyecto, cómo los parques revelan las ciudades. Y este proyecto, yo quiero saber, profesor Sergio, si es el primero que usted sepa que se hace en Colombia o ya hay otros proyectos parecidos o similares. Profesor Sergio. Sí, señora. No, yo he visto, por ejemplo, trabajos múltiples sobre este tipo de ejercicios, pero vuelvo y digo, por ejemplo, he visto ejercicios sobre historia de parques, por ejemplo, el Parque Bolívar en Bogotá, la Plaza de Bolívar en Bogotá, es decir, hay múltiples ejercicios. Aquí también, pues, reconocer, por ejemplo, el trabajo de un amigo mío, colega que se llama Sebastián Martínez, que hace un ejercicio sobre la simbología de los parques de Bucaramanga, por qué, digamos, se quisieron poner estos próceres hace 100 años en los parques y demás. Pero vuelvo y digo, quizá no tan ligados al tema transdisciplinar, es decir, de vincular desde las artes visuales, desde las artes audiovisuales, desde la historia, digamos que a veces, pues, un mea culpa de los historiadores es ese, que de pronto no somos capaces de romper ese cordón umbilical del texto, ¿no? Entonces, como siempre estamos ligados al texto, nos perdemos de pronto de otras perspectivas que ayudan a contar la historia. Yo, por ejemplo, las personas que hace poco tuvimos el lanzamiento de la exposición, del 10 de noviembre, la inauguramos en el Coliseo Teatro Peralta, que el Coliseo Teatro Peralta fue construido entre 1888 y 1893. Justamente conseguimos esa edificación porque es de las más antiguas de Bucaramanga. Y allí lo que uno siente cuando habla con la gente definitivamente es que el mensaje de la historia cala mucho más desde estas maneras, ¿no? Desde lo visual, desde lo sonoro, no solamente desde la parte textual, sino que yo estoy seguro que esos muchachos que fueron a ese lanzamiento, quienes participaron de un taller, que es bien interesante, que es lo que contaba Juan Camilo, porque es eso, ¿no? No era solamente hacer una exposición de fotografía sobre papel de fotografía, sino sobre las hojas de los árboles de la ciudad. Eso ya te da otra perspectiva. Entonces, cuando esos muchachos y muchachas pasen por esos parques, ya no los van a ver de la misma manera y ya de alguna otra manera van a tener una relación, un sentimiento muy diferente con esos espacios. No, y esos muchachos, esos jóvenes que estuvieron en la inauguración de la exposición, que ya les vamos a decir cómo entrar a ver la exposición de parques que revelan ciudad, pues van a ser multiplicadores, profesor y Sergio, de lo que hay en los parques a los niños y a los otros más jóvenes. Sin duda alguna. Y van a empezar a tener lo que yo digo, esa afinidad, esa relación con el espacio. Porque una de las propuestas teóricas que fueron aplicadas, pero así como muy sucintamente, es esa, ¿no? Y que con Juan Camilo siempre lo hablábamos. Los espacios no son espacios en cuanto a lo meramente físico. Los espacios son espacios en cuanto a la relación de las personas allí, en cuanto a que allí haya una relación entre individuos. Ahí es donde se puede uno pensar que hay un espacio. Y efectivamente los parques pues son un espacio, espacios muy diversos entre unos y los otros. Digamos, no es lo mismo el parque que está frente a la alcaldía que el parque que está frente a un sector mucho más comercial o financiero. Sin duda alguna cada uno genera un aporte diferencial, pero es finalmente eso, ¿no? Comprender que los espacios son espacios en cuanto a unas relaciones de sociabilidad dentro de estos espacios. Entonces, por eso el proyecto, profesor Sergio, para contar la historia desde los parques, por eso el proyecto. Sí, señora, porque debemos comprender que un parque no es solamente un escenario de ladrillos y algunos árboles y ornamento puestos allí de manera ordenada, sino porque los parques expresan las ideas de las épocas. Es decir, los parques que se construyeron en la década del 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años, tenían unas formas, unas características, unos modelos, luego se van a ir transformando, no solamente dentro del aspecto estético, sino que también se va a ir transformando la gente que los visita, porque la ciudad se
se va acrecentando, se va expandiendo. Entonces, una élite que se ubicaba alrededor del Parque Santander, pues ya no se va a ubicar más allí, porque la élite se va a seguir moviendo y se va a ir yendo cada vez más lejos de la ciudad. Entonces, estos espacios ahora se vuelven un poco más comerciales, y dentro de ese comercio aparece el comercio informal. Entonces nos encontramos al vendedor de tinto, nos encontramos todo esto que empieza a generar otro tipo de relaciones con el espacio. Profesor, ¿qué tropiezos y qué contratiempos se encontraron ustedes al comienzo del proyecto? ¿Con quienes han gestado los parques? ¿Con quienes lo propiciaron? Digamos que pues nos hemos encontrado con múltiples alternativas allí, ¿no? También con sensaciones. A mí me parece muy importante las sensaciones que tuvimos cuando hacíamos los recorridos, porque nosotros nos fuimos muy juiciosos a hacer recorridos por los parques para conocerlos muchas veces y también reconocerlos. Yo vuelvo y digo, hasta para nosotros mismos es una enseñanza, porque yo tuve que volver a empezar a comprender un poco más de los parques, algunas cosas que tenía por ahí sueltas, volverlas a reinterpretar para transmitir el mensaje, e incluso cuando nos fuimos a robarnos las hojas de los árboles, ver cómo la señora nos decían, oiga, no mate el árbol, y uno, no, pues eso me va a llevar una hojita por un objetivo netamente artístico y demás. Está sin audio, María Eugenia. O sea, profesor, que también hay una apropiación de las señoras que cuidan los arbolitos y que muchas veces son los mismos ciudadanos quienes siembran. Aquí en Medellín, por ejemplo, hay un caso del Parque de Boston, donde son varios señores ya jubilados y pensionados que son los que se encargan de sembrar muchos de los arbolitos, especies nuevas. Y entonces la gente se apropia, así no tenga como esa proyección que han tenido ustedes en este proyecto de parques que revelan ciudad. La gente y quiere ver eso, así como cuida la hojita, querrá ver otras presentaciones, otras perspectivas de sus parques. Exacto. Uno cree que es un vendedor informal que está puesto ahí y nada más, pero después uno se da cuenta de otra cosa, y es la relación y la afinidad que se tiene con el parque. El cómo, si llega alguien a interrumpir, digamos, ese diario vivir con un bisturí, arrancar los árboles, las matas de un arbolito, como ellos mismos, o sea, se sienten también propios del espacio y cómo protegen, y pues ahí uno también tiene que explicarle evidentemente qué es lo que está haciendo y con qué objetivo lo está haciendo. Bueno, muy interesante. También le pregunto, profesor, y a nivel de administración municipal, que han encontrado un apoyo, la iniciativa, ¿qué les pareció? ¿Cuentan con ella o son ustedes como la asociación, como el capítulo Santander? ¿Qué respaldo y qué apoyo han encontrado en esta iniciativa de parques que revelan ciudad? No, esta iniciativa, pues digamos que fue netamente de la administración pública, ya lo digo. Como estamos con ese tema de la conmemoración de Bucaramanga, pues sí se ha hecho mucha hincapié en que la conmemoración no sea solamente pólvora y fiesta, ¿sí? Porque pues normalmente hacia allá siempre se quieren redirigir los recursos en este tipo de conmemoraciones. Pero en este caso, pues digamos que la administración municipal pues sí ha hecho un ejercicio por promover la difusión. Yo recuerdo ahí nomás que, por ejemplo, este año se hicieron los catálogos de turismo sobre Bucaramanga, y no un turismo tradicional, sino, por ejemplo, un turismo sobre las plazas, más o menos para contártelo. En Bucaramanga casi todos los barrios tienen plazas de mercado, que por ejemplo en Medellín Medellín tiene como la minorista. Y así como esas minoristas hay en muchos barrios de Bucaramanga y esos tipos de plazas. Entonces hay lugares para comer comida tradicional allí muy rica, y por ejemplo se ofrecen ese tipo de turismo gastronómico alrededor de las plazas de mercado. Entonces sí se ha empezado como a tratar de visionar un poco más ese aspecto del patrimonio cultural dentro de la conmemoración del Bicentenario. También está ahí el tema que pudimos participar con Juan Camilo en el tema de la producción de la película de los 400 años, ¿verdad, Juan Camilo? Juan Camilo. Sí. Entonces estamos ahí. Sí, cuéntanos. No, hágale ejercicio, todo bien. Que tuvimos desde el año pasado la oportunidad de trabajar con una productora para hacer la película Los 400 años de Bucaramanga, también con unos temas muy interesantes, por ejemplo, con Juan Camilo, con ese tema, bueno, ¿y qué es Bucaramanga, no? Juan Camilo, pues digamos, como es maestro en artes audiovisuales, también le toca enfrentarse a un tema histórico de la ciudad bien interesante. ¿Y qué significa Bucaramanga?
Sí, pues algo muy chévere también que surge en este proyecto que mencionamos es también cómo se construye una ciudad a partir de los imaginarios. Entonces es intentar entender qué puede ser la representación o en qué se puede sentir identificado el ciudadano. Entonces está quien dice, no, pues yo muero y vivo por un equipo que es el Atlético Bucaramanga, que digamos que su desempeño a nivel deportivo no es el máximo, pero hay gente que se siente muy identificada y dice, yo soy bumangués por el Atlético Bucaramanga, o entonces entender, por ejemplo, lo que Sergio mencionaba al inicio, de si Bucaramanga es un pueblo fundado, si se fundó realmente hace 400 años, o si, digamos, nuestra construcción viene desde los indios, pero ¿qué pasó? O sea, es como entender que hay, digamos, una necesidad de construir una identidad, pero a veces no es tan claro este proceso. Entonces es muy chévere también partir como de los imaginarios, que son de pronto como conductas un poco más cotidianas para entender el espacio y pues la ciudad que habitamos. Entonces también fue como un poco que tuvo la película de Bucaramanga que se hizo, pues el teaser como tal del proyecto. Juan Camilo, por ejemplo, ¿qué imaginarios? ¿Nos pueden mencionar algunos en la película? Bueno, pues creo que el que mencioné en gran medida, el imaginario del Bucaramanga, o sea, Del Atlético Bucaramanga. Del Atlético Bucaramanga, del equipo, es también de entender el movimiento que se gesta a partir de no solo, digamos, que la representación que se tiene del equipo en la cancha, sino de digamos, las formas en que se consume este deporte. Entonces ya, por ejemplo, vemos tiendas que son la tienda del Bucaramanga y la tienda del señor que es el FIFA y tiene su museo histórico del Atlético Bucaramanga y es algo que uno ve en una tienda popular. Entonces es muy chévere también como, sobre todo los procesos de identidad que se generan a partir de. Bueno, vámonos a unos mensajes, profesor Sergio, Juan Camilo, amigos oyentes, y seguimos en un momento hablando de este proyecto tan interesante que nos ayuda a nosotros como a trascender frente a la importancia de los parques, no solamente en Bucaramanga, sino en nuestra ciudad, en Medellín, por ejemplo, o en los parques de nuestros municipios, en Antioquia. Vamos a los mensajes y seguimos en un momento conversando con nuestros invitados de hoy. Sexólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse de la adicción al sexo. El único requisito para ser miembro de SA es el deseo de renunciar a la lujuria y de alcanzar la sobriedad sexual. No se pagan honorarios ni cuotas, nos sostenemos con nuestras propias contribuciones. Sexólicos Anónimos es un programa de recuperación basado en los principios de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos y las 12 tradiciones. Contactos samedellincolombia@gmail.com, www.sacolombia.com. Para mayor información, comunicarse al número celular 321-847-2514 si es mujer y al 310-443-9925 si es hombre. Imagínate vivir en un mundo donde sientes que es mejor ocultar la verdad que enfrentar la realidad, donde es más fácil morderte la lengua que expresar lo que sientes, donde prefieres renunciar a tu libertad porque actuar por ti mismo te da mucho miedo, y donde evitar el conflicto, no importa lo desagradable que sean las cosas, es más fácil que aceptar un cambio. Da mucho miedo, pero es la realidad y afecta a miles de personas cada año, porque eso es lo que puedes sentir cuando vives con un alcohólico: ira, miedo, vergüenza, desesperanza. Pero hay una salida. Somos los grupos de familia Al-Anon Alatín y sabemos por lo que estás pasando. Para encontrar un grupo de Al-Anon Alatín, llama al 512-2410 o escríbenos en WhatsApp al 301-644-7669. Visita nuestra página web alanoncolombia.org. Encuéntranos en Instagram o Facebook como Al-Anon Antioquia. Escríbenos a nuestro correo alanonalatinzonaantioquia@gmail.com. Al-Anon Alatín, ayuda y esperanza para familiares y amigos de alcohólicos. Este es el programa del Dicho al Hecho de Radio Bolivariana que ustedes sintonizan en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Y ustedes están escuchando que estamos hablando de un proyecto de parques que revelan ciudad, un proyecto que se hace
por parte del capítulo Santander de la Asociación Colombiana de Historiadores y que tiene que ver con los parques de Bucaramanga, 5 parques, y que se hace este proyecto con ocasión de los 400 años que cumplirá la ciudad de los parques, como así se le conoce, el próximo año. En el 2022 cumplirá 400 años. El coordinador, el gestor de este proyecto es el historiador y profesor Sergio Andrés Acosta Lozano, y trabaja con 3 personas que para él han sido un apoyo muy importante, que es Juan Camilo Rodríguez, que es productor audiovisual, y también es maestro en la producción en artes audiovisuales, y 2 mujeres muy destacadas, como lo dijo el profesor. La fotógrafa Natalia Ortiz, y no recuerdo el nombre de la otra. Estamos y la hablando productora Lida Fernanda Prada. Y Lida Fernanda Prada, hay que hacerles un reconocimiento también a ellas, que las mujeres estamos también ahí, claro, en el proyecto, muy interesante. Totalmente. Sí, profesor. No, bueno, sí. Profesor, ¿en qué fase está el proyecto? No, el proyecto ya está listo. Sí, ya está expuesto. Teníamos una exposición presencial que, como lo decía, la hicimos en el Teatro Peralta, que es una de las edificaciones más antiguas de Bucaramanga, y ahora pues está en las redes. Entonces en la internet pueden encontrar la exposición, y allí no solamente encuentran la parte histórica y visual, sino, como lo decíamos, cuando tú pasas por el Parque Antonia Santos, escuchas, por ejemplo, cómo suena el Parque Antonia Santos. Entonces, allí ese ejercicio se puede encontrar, es una exposición 360 que nos ayuda también pues a difundir y a romper un poco las barreras de la ciudad, ¿no? Porque pues a veces se hace una exposición fotográfica y hay que ir hasta esa ciudad para verla. Pues nosotros quisimos como ampliar ese espectro y permitir o generar alternativas que nos lleven a que se conozca, porque ya vuelvo, insisto, no está Natalia aquí, pero una parte muy importante de la exposición, además del uso de fotografías antiguas de Bucaramanga, pues también está el uso de fotografías tomadas por la fotógrafa, pero aún más importante es la técnica que utilizó, que es esa técnica que se llama clorotipia, que es poner esa imagen de la fotografía en hojas de árboles. Uh-huh. Por eso coger las hojitas. Por eso eran las hojitas, porque sí, nosotros quisimos que la exposición no solamente llevase fotografías en el papel de fotografía, sino que la exposición fuera hecha en hojas de árboles. Entonces la fotógrafa desarrolla esa técnica que la ha venido desarrollando hace muchos años. Entonces nosotros cada vez que vemos las fotografías de los parques, las antiguas y las nuevas, las estamos viendo sobre hojas de los árboles. ¿Y por qué sobre hojas, profesor? Así sea manera de reiteración. Sí, porque queríamos que también vincular también a la naturaleza, contar un poco qué tipo de árboles tiene los parques, ¿sí? O sea, qué tipo de árboles están dentro de los parques, que se vea también incluso la naturaleza desde otra perspectiva, ser capaz de vincular eso urbanístico con la naturaleza que ofrece una misma hoja de un árbol. Entonces, es como tratar de despertar múltiples sensaciones alrededor de la exposición y de la historia. Además de eso, educar, ¿cierto? Para la preservación. Además, educar para la preservación, porque pues finalmente allí, por ejemplo, nos encontrábamos con una ceiba barrigona, que la ceiba barrigona es un árbol muy propio justamente del cañón del Chicamocha, Juan Camilo. Es que Juan Camilo tiene una raíz de biólogo, entonces él puede hablar mejor. Sí, Juan Camilo, la ceiba barrigona, cuéntenos que el profesor le dio la palabra a usted, qué tan interesante. Bueno, pues digamos, no soy el que experto para hablar de ceibas, pero digamos, pues tengo contacto con mi hermano que es biólogo precisamente, y digamos que pues esta planta es endémica pues, de aquí del cañón del Chicamocha y de la región, entonces es muy interesante también ver cómo, o sea, no solo es digamos que una planta que vemos en el cañón, sino ya se trae a los parques, ya hay proyectos también de entender desde la construcción social cómo esta planta pues ya pasa a ser como algo con lo que nos podemos identificar y un ejemplo cercano de algo que queremos mantener y preservar. Entonces pues es muy chévere la ceiba barrigona, digamos que entender que solo habita acá en Colombia y exclusiva del cañón del Chicamocha, entonces pues con más razones es ver también cómo desde las nuevas perspectivas y los nuevos formatos se vinculan las narrativas audiovisuales, históricas,
e incluso podemos hablar de narrativas sociales, a elementos que hacen parte de la biodiversidad del territorio. Entonces, pues es más o menos como eso lo que nosotros apuntamos del proyecto, es a tener como nuevos formatos narrativos que a fin de cuentas terminen siendo nuevas experiencias para el público, que es lo que se busca hoy en día, como poder asombrarnos con nuevas cosas. Sí. Juan Camilo, ¿cuál es el link que la gente puede ver la exposición? El profesor me lo dijo y por aquí está, pero yo quisiera que usted lo dijera. Sí, el link, ya un momentico lo digo. Es yo lo tengo por aquí, amables oyentes, si quieren ver la exposición Parques que Revelan Ciudad, que está hecho en Bucaramanga, el proyecto es www.efs.com.co/Parques Revelan Ciudad / profesor, ¿correcto? Profesor, ese es el link, ¿cierto? Sí, señora, es correcto. El EFS, sí, el siga diciéndolo, por sí, www.efs.com.co/Parques Revelan Ciudad / sí, ese EFS significa Encuentro Fotográfico de Santander. Es que nuestra compañera Natalia Ortiz Mantilla es la directora del Encuentro Fotográfico de Santander, que anualmente pues tienen allí un evento. Entonces, en esa página del Encuentro Fotográfico de Santander almacenamos nuestra exposición. Sí. ¿En qué otro sitio se puede ver la exposición, profesor? Porque usted mencionó ahora otras redes, ¿cierto? ¿En Facebook, en Instagram o en qué más se puede ver? Pues aún están en construcción, vamos a tratar de tenerlas lo más pronto posible, pero sí digamos que, por ejemplo, el diario Criterio, por ahí también ya se nos acercó. Diario Criterio, que es un diario independiente, también ha hecho ya un reportaje sobre parques que revelan ciudad, que justamente su nombre revelan a partir del revelado, ¿no? El revelado en clorotipia, que es la técnica que utilizó la fotógrafa para llevar a cabo el proceso. Y bueno, prontamente también la vamos a tener expuesta en otros escenarios. Estamos ahí como en unos diálogos iniciales con algunos escenarios culturales de la ciudad que les ha interesado mucho la propuesta, entonces va a estar por allí y esperamos, ¿por qué no llevarla a nivel nacional en esa conmemoración de los 400 años de Bucaramanga? Profesor, le pregunto, ¿qué vínculo o qué han hecho ustedes para que las instituciones educativas, si bien en esta época ya empieza la gente o están muchos en vacaciones, para que desde la infancia y desde los preadolescentes empiece a conocerse esa nueva versión de los parques para el común de la gente y que esto contribuya o coadyuve a que se tenga un interés diferente por los parques en Bucaramanga y que esto se puede replicar a nivel de país? Sí, muy importante para los más chiquitos y demás es que los vean dinámicos. O sea, a los chicos les atrae, a las chicas les atraen las cosas dinámicas. Y muchas veces vendemos estos escenarios como algo estático, la historia también la vendemos como una carga de nombres y fechas, y pues definitivamente no es así, y los chicos no funcionan así. Entonces, ser capaces de ofrecer dinamismo, de que a partir de un paisaje sonoro sea capaz de identificar un lugar, que de hecho a partir de esos mismos procesos él quiera, digamos, empezar a llevar a cabo su propio proceso creativo. Qué interesante los niños o los más jóvenes cuando, bueno, qué interesante es producir una fotografía en clorotipia, por ejemplo, o qué bueno será empezar a intentar hacer yo mismo mis primeros paisajes sonoros sobre, por ejemplo, mi barrio. Ese no es solamente, digamos, como el vínculo con el parque, sino que también entre esos más jóvenes empezar a despertar ese interés por empezar a producir, ¿no? Pero definitivamente pues eso va ligado de que seamos capaces de transmitir un mensaje dinámico, no una cosa así como estática. Sí. ¿Y hay algunas sinergias o alianzas ya con instituciones educativas de Bucaramanga o de Santander, profesor? Porque me imagino que no se va a quedar solamente en Bucaramanga este proyecto. Pues esperamos que podamos salir de Bucaramanga. Por ahora tenemos un acercamiento inicial para llevar la exposición, si todo sale bien, el año entrante a la Feria Ulibro, que es la feria del libro más importante de la ciudad, y también tenemos unos acercamientos con una casa cultural bastante conocida en la ciudad que se llama la Casa del Libro Total, que quieren que llevemos también la exposición allí a esos escenarios donde la población infantil recurre con mucha frecuencia.
Teniendo en cuenta la innovación que hay en el proyecto, profesor y Juan Camilo, ¿ustedes piensan que este se puede replicar en otras ciudades como Medellín, Cali, otras ciudades del país? Porque veo que hay mucha innovación. Lo que decían ustedes, la técnica clorotipia y todo esto, Juan Camilo. Sí, claro, o sea, yo creo que estos proyectos también dan unas bases, o sea, dan, digamos que un estilo narrativo que se puede adaptar e incluso expandir a diferentes territorios y diferentes, pues, comunidades. Nosotros partimos acá, por ejemplo, del ejercicio con parques, porque pues, digamos que se tiene el ideal de Bucaramanga, la ciudad de los parques, y pues, digamos, encontramos un contexto histórico muy interesante que narrar a partir de esos sucesos, pero fácilmente este ejercicio se puede replicar con comunidades, lo que decía Sergio, con cómo se habitan los barrios. Podríamos estar hablando así como ideas sueltas, intentar hacer una exposición de revelados de quiero retratar mi barrio y me voy a retratar a los señores de la tienda, al señor que tiene desde hace 20 años la zapatería al lado de mi casa. O sea, es, digamos que encontrar herramientas para narrar nuestro entorno, y eso surge a partir de las necesidades narrativas que tenga cada persona y que pues se terminan desarrollando a medida que explora o se cuestiona un poco los sitios que habita. Entonces este ejercicio fácilmente se puede replicar en múltiples escenarios nacionales e incluso internacionales, y surgirán cosas mucho más interesantes porque no es solo esta técnica, vincularla con otras técnicas que pueden haber en otros territorios. Entonces también aquí podríamos estar hablando de incluso un cruce cultural grandísimo si, digamos, pensamos en explorar desde otros formatos como puede ser lo musical, las narraciones orales, bueno, demás temas así propios del patrimonio. Sí, Juan Camilo, le pregunto, ¿qué tal está para ustedes en estos momentos el trabajo como productores audiovisuales, teniendo en cuenta el avance que hemos tenido en nuestro país en cuanto a tecnología, conectividad? Esto ha hecho que ustedes, como productores, como profesionales, estén entregándonos unos productos mucho más amenos, más variados, más modernos. Sí, claro. Digamos que la forma en la que han evolucionado las narrativas audiovisuales ha hecho también que pues evolucionen las formas de cómo narrar y las experiencias, lo que veníamos hablando de la experiencia que entregamos. Entonces ya digamos que en un ámbito profesional antes se tenía de pronto al audiovisual muy ligado a la televisión. Digamos que acá en Colombia somos más bien un país como de tradición tipo telenovela, pero pues digamos que el cine está en un despertar muy fuerte, pero también hay nuevas narrativas, proyectos transmedia, interdisciplinares, en los cuales digamos que el común acuerdo es la necesidad narrativa del artista audiovisual o del cineasta, pero digamos que esta necesidad narrativa se puede suplir o se puede llevar en múltiples formatos, y en esa exploración estamos. Entonces es también muy chévere porque como está despegando esta dinámica acá en Colombia, es también casi que una dinámica de prueba y error la que nosotros desarrollamos, y con proyectos como estos nos podemos dar cuenta de que realmente hay un interés por el público, que a fin de cuentas nosotros hacemos por y para el público los proyectos. Muy interesante, sí. Vamos para adelante. En Colombia tenemos unos desarrollos muy importantes en la parte audiovisual. Miremos en cine todos los méritos que hemos ganado, los reconocimientos, y en la parte audiovisual también, ¿cierto, Juan Camilo? Sí, por supuesto. Digamos que a nivel cinematográfico, o sea, ya estamos hablando digamos que en Colombia se están produciendo películas locales, pero también se viene a grabar de otros países. O sea, ya hay, digamos que todo un proceso interdisciplinario donde Colombia se convierte en un escenario para que vengan películas a grabar. Pues eso también es, digamos, una apuesta que le ha hecho el Ministerio de Cultura con Proimágenes y todo, y que está dando frutos. Digamos que se están sembrando unas semillas muy, muy buenas para que nosotros, que de pronto vamos a ser las futuras generaciones de realizadores, podamos recoger un poco de lo que se está sembrando de una forma maravillosa. Entonces hay un despegar muy bonito que nos impulsa a nosotros también como jóvenes realizadores a seguir creando y creyendo en que vamos a poder hacer cine acá en Colombia. Profesor Sergio, lo que acaba de decir Juan Camilo, ustedes como historiadores, como profesores, ¿a qué los motiva más? A seguir haciendo la sinergia, las alianzas con estos jóvenes innovadores
que coadyuvan para que no solamente la historia, sino otras ramas del conocimiento pues estén más como en la actualidad. ¿Cree usted que es muy importante este apoyo de ellos? Siempre va a ser muy importante, siempre. Digamos que va a ser muy importante generar alianzas y también esa transdisciplinariedad, ¿no? Ya vuelvo y lo digo, los chicos de hoy día son muy visuales, son muy sonoros, son muy dinámicos y nosotros tenemos una preocupación muy, muy grande y es ese, poder llevar, por ejemplo, la historia a otros escenarios, como lo decías tú al principio de la charla, que no sea solamente un diálogo entre historiadores, o no sea un diálogo entre eruditos, o solamente no sea un diálogo entre académicos, sino que se puedan vincular a las personas, y una de las personas las vincula de manera muy sencilla, haciendo, por ejemplo, la historia de su barrio. Entonces, cuando ellos empiezan a comprender la historia de su barrio y todo lo que hay detrás del barrio, pero no solamente de la parte textual, sino ya vuelvo y lo digo, desde cómo suena el barrio, desde cómo se ve el barrio, desde haciendo, por ejemplo, el álbum de fotografía del barrio, reuniendo las fotografías de los vecinos. Entonces ahí la gente empieza a comprender esa importancia que tiene la historia para comprender su presente. Entonces hay que, sin duda alguna, generar como herramientas dinámicas, porque si no, pues nos estamos condenando. Y las artes audiovisuales son un gran aliado. Generar herramientas dinámicas. Profesor, ¿cuál fue entonces el producto final y la socialización del proyecto? Usted nos dijo que ya se presentó en el teatro reconocido, pero ¿cuál es el producto final del proyecto Parques que Revelan Ciudad? El producto final del proyecto pues fue finalmente esa exposición fotográfica acompañada de los paisajes sonoros, ya lo decimos, teníamos códigos QR donde se podía ir con el celular y la gente leía su código QR y ahí podía escuchar la historia del parque. Y también digamos que dentro de eso hizo parte un taller de revelado en clorotipia que se hizo un día después de la inauguración. Nos acompañaron aproximadamente como 17 personas y cada uno llevaba como, algunos tomaron algunas fotografías de los parques, otros llevaban como una fotico de la familia en un acetato para que la fotógrafa les explicara e hicieran todo el proceso para revelar sobre las hojitas de los árboles. Entonces cada uno de ellos también aprendió, habían artistas también muy interesados en conocer esta nueva experiencia de revelado y siento que fue un escenario muy bonito. O sea que hay una cantera, dijéramos así, de conocimiento y hay avidez por conocer todas estas nuevas técnicas, profesor Sergio, y que esto se ha ido propiciando y se ha ido divulgando más a propósito del proyecto de Parques que Revela Ciudad. Sí, totalmente. Ha sido un escenario que ha servido para que la gente siga permitiendo que surja más, que saque de su interior como todas esas inquietudes que tiene, que se proponga, porque la idea nada más, digamos, con el hecho del taller era justamente eso, que la fotógrafa no solamente en la exposición mostrara su fotografía, sino que incluso enseñara cómo se hace, porque pues finalmente el conocimiento es para difundirlo, ¿no? Ese es como uno de los principios que tenemos sobre el conocimiento. Entonces ella le enseña a aquellos que están interesados en ese espacio, les enseñó cómo se hacía y seguramente habrá más de uno que lo haya querido hacer no solamente por la experiencia, sino porque quiere empezar a trabajar en sus proyectos también con esa perspectiva. ¿Qué más se ha encontrado en este proyecto, profesor? Ya está la exposición que la pueden ver, amables oyentes, a todos aquellos apasionados de la parte virtual en www.efs.com.co/parques revelan ciudad / ¿Qué más se encontraron que les haya llamado la atención en este trabajo, en esta iniciativa, profesor, en desarrollo de este proyecto? Bueno, en primera medida yo siento que nos encontramos con un escenario favorable en cuanto a que hay muchas cosas todavía por hacer. Es decir, el patrimonio arquitectónico, incluso intangible de Bucaramanga, es un patrimonio que está ahí para ser explotado de la mejor manera, para ser evaluado, para ser repensado de cómo se lo llevamos a los más jóvenes, ¿no? Porque finalmente pues hay que hacer un relevo generacional. Si uno no le enseña a los más chiquitos qué representa esto en la historia de nosotros, pues después desaparece y solo van a quedar lamentaciones. Y cuando nos vamos a ver,
pues todos esos testimonios materiales ya no están, se han ido desapareciendo, y es algo que le ha ocurrido a Bucaramanga en diferentes ocasiones. Entonces, es muy importante, primero, ver la disposición de que artistas audiovisuales quieren trabajar con historiadores, que historiadores quieren trabajar con fotógrafos, ¿sí? Digamos que hay esas puertas abiertas. Y segundo, pues que el patrimonio todavía está allí para ser difundido de múltiples formas, porque hasta ahora, ya vuelvo y digo, la gente sigue creyendo que la historia es un tema de nombre y de fechas, y no es eso. Uh-huh. Juan Camilo, ¿qué se encontraron o lo que acaba de decir el profesor de esa importancia de que se ha visto la necesidad de ustedes trabajar con los historiadores, por ejemplo, que se cree que la historia es solamente para los historiadores, para los filósofos o para aquellas personas que ya pasaron como de moda, ¿no? ¿Cómo les parece a usted, Juan Camilo, y qué les propone a usted, qué propuestas les deja nuevas este trabajo en el capítulo de historiadores de Santander? No, pues digamos que la principal motivación que yo creo que deja este proyecto es a seguir contando lo nuestro y apropiarnos más, o sea, darnos cuenta de que cuando ya se genera una identidad, digamos, social fuerte y uno se siente identificado con el territorio en el que habita, hay otros despliegues de construcción social que pues son mucho más chéveres, el sentirse identificado, digamos, con un proyecto como esto, y de pronto retomo un poco la idea de la ceiba, y es de entender cómo, por ejemplo, a partir de algo que nace en una exposición y llevamos una hojita y una ceiba barrigona, y la gente dice, esto es también algo como algo histórico que estamos retratando en algo propio. Entonces, es también, digamos, que muy interesante ver las dinámicas sobre cómo entre la interdisciplinaridad se sigue vinculando cada vez cosas más nuevas. También yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba grabando los paisajes sonoros en un parque, me puse a hablar con un señor y, bueno, le conté el proyecto. Yo, no, entonces a ver si puedo grabarlo usted mientras hace aquí el raspado para poder tener ahí el registro. ¿Y qué está haciendo? Y yo le decía que yo estoy grabándolo porque esto es un documento que va a quedar para lo largo del tiempo. Y el viejito decía, no, pero usted me está grabando, y como que no logra ahí mencionar. Yo creo que qué pasaría si él escuchara ese audio, o si los hijos o nietos lo escucharan en 20, 30 años. Es un registro. Entonces también, digamos que ese proyecto, el registrar y darnos cuenta de que hay un montón de cosas alrededor de nuestra ciudad que están cambiando constantemente, y que nosotros estamos haciendo esa memoria colectiva y ese relato que pues nos va a ayudar a construir mucho más lo que es nuestra identidad, a construir país y pues sentirnos propios del territorio con el que habitamos. Bueno, ese relevo, sí, ese relevo generacional que tanto se necesita, la sabiduría de quienes nos antecedieron en muchas cosas y el conocimiento nuevo de ustedes, los jóvenes. Muchas gracias, profesor Sergio Andrés Acosta Lozano, historiador y profesor. Muchas gracias, Juan Camilo Rodríguez, por contarnos qué se está haciendo de ese proyecto Parques que Revelan Ciudad y que se hizo en Bucaramanga con ocasión de los 400 años de esta ciudad, la ciudad de los parques, que será el próximo año ese aniversario. Muchas gracias una vez más a ustedes, a los amables oyentes de Radio Bolivariana y a Edison Sierra, quien nos hizo la parte técnica. Felices sueños para todos.